David Alandete, con lo que hemos hablado. Se le puede leer en ABC y se le puede ver en YouTube, igual que nosotros. Estamos en YouTube, no dejamos de aumentar. Libertad Digital está en 1.100.000 más. Sí, subiendo ya. Subiendo, camino de 1.200.000 suscriptores, se dice pronto, y nosotros estaremos a 850.000 o una cosa. Después de la entrevista con Alandete, no. Más. Y los meconios ayer, Bueno. con David vamos a poner, aunque sea valenciano también, pero un punto, digamos, de reflexión. Este libro, que está, caliente todavía, Objetivo Venganza, tiene por personaje, mejor dicho, por situación, porque Trump no es solo un personaje, no solo un político, es una situación en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. O sea, no es normal que en la prensa española esté más preocupada de Minneapolis que de lo que pasa en Tarifa. O sea, ¿eso por qué? Bueno, porque es que la izquierda, que manda en los medios en Europa, vive una obsesión de Trump y se olvidan de lo que está pasando en Suecia. Suecia, la edad penal ha bajado a 13 años. Por los niños sicarios que hay en toda Europa, matando, por ejemplo, en Alicante. Bueno, eso no es noticia y tal. Pero Trump es un personaje, muy curioso, porque es capaz de hacer grandes tonterías aparentes, lo de Groenlandia, aparentes, y también una operación como la extracción de Maduro, que es una obra maestra que solo al alcance, creíamos, de Israel. Y de Israel después de la masacre, etcétera, el 7 de octubre. ¿Dónde estabas, David, cuando extrajeron a Maduro los de la Delta Force? Pues mira, Federico, llevamos un año preguntándole a Trump por Maduro. Y de hecho, la noche que él vuelve al despacho Oval, yo me cuelo, entro al despacho Oval, acuérdate, lo hablamos, aquello dice de los BRICS, que si España es de los BRICS. Pero aquel día yo le pregunto de Maduro. Y le digo, usted en su primer mandato dijo que Maduro se tenía que ir, apoyó un pronunciamiento, el del 2019 de Guaidó, y dijo, bueno, vamos a empezar por el petróleo. Y por el petróleo que empezó restringiendo el petróleo. Y yo le he ido atacando petroleros. Eso es. Atacando narcolanchas y petroleros. Exacto, eso es. Y yo le he ido preguntando aquí, el presunto ministro de Transportes que tenemos, no sé por qué tiene que opinar el ministro de Transportes de lo que pasa en Estados Unidos, pero diciéndome que yo alentaba las críticas de Donald Trump a España, pero yo más le he preguntado de Venezuela. Entonces, algo me dijo a mí, Federico, intuición, no sé lo que sería, pero Navidades no me vine a España y me quedé allí. Y un día, el día 3 de enero, lo recordaré siempre, una fuente en Caracas me llama 2 veces. Esto que tienes el teléfono en silencio, pero cuando llama más de una vez te suena. Y me dijo, oye, aquí hay explosiones en Miraflores, mira a ver qué está pasando. Me puse con 2 colegas periodistas que tenían la misma información, eran las 2 de la madrugada en Washington, y contactamos con una fuente nuestra muy bien colocada en el Consejo de Seguridad Nacional. Alguien que es de origen español, que habla español y que está muy al tanto de lo que pasa aquí y que ha asesorado mucho a Donald Trump en estos asuntos. Y me dijo, no te acuestes. Entonces, en ese momento ya confirmamos que estaba Trump haciendo algo, ¿no? Algo que nosotros veníamos contando que iba a hacer. Porque yo recuerdo, Federico, y lo cuento en el libro, en un momento cuando Zelensky se sienta con Trump en la sala del gabinete el 27 de octubre, una de las preguntas que yo le hago a Trump es, ¿qué tiene que hacer Maduro para evitar que usted lo extraiga? Esa fue mi pregunta, porque ya corría el rumor. Y me dijo, perdón por la palabra, pero dijo, él sabe que no tiene que ir jodiendo conmigo, con Estados Unidos. Y claro, después... Ya hemos sabido que estaba negociando. Eso es. Pero que él... ¿Y tú crees que es absolutamente cierto que al final fue por su obcecación que no quiso ir ni siquiera a Moscú? Te digo, esa es la clave, Federico, y ahí has dado en el clavo. Maduro pide, o sea, yo te puedo decir que hay negociaciones de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez con Eric Prince, el de Blackwater y tal, el de los mercenarios, y Jorge Rodríguez con Rick Grenell, que es uno de los asesores de Donald Trump, que es un adversario de Marco Rubio, que quería... ha fichado a Javier Negre, o sea, toda desastre puede ser cierto. O sea, qué ojo tienen algunos, ¿eh? El otro día decía Negre que los asesores de María Corina eran de izquierdas. Cayetana, por ejemplo, que es una mujer de izquierdas de toda la vida, ¿no? Magalí Medía, sí. Qué sujetos tan siniestros. Pero bueno, la cuestión está en que ahora estamos hablando, y creo que por primera vez, con un liderazgo tan hipertrofiado,
estamos hablando del segundo nivel de gobierno como responsables. Lo de Marco Rubio es sorprendente. Eso es, exacto, de eso se trata. Entonces empieza a haber negociaciones en las que se inmiscuye Marco Rubio y ahí, Federico, se pone por parte de los Rodríguez la opción de que Maduro se vaya, que ellos tengan continuidad, pero ojo, Federico, Delcy no quiere ser presidenta. Delcy quiere acceso a su fortuna en el extranjero, a su familia, el novio ese que tiene libanés, que está, según la DEA, en todos los negocios turbios que te puedas imaginar, y que Maduro se vaya. Y las condiciones de Maduro, según me dicen esas fuentes, son irse donde quiera, inmunidad para su familia, acceso a su fortuna y que se vaya pues a otros jerarcas. Yo entiendo que Diosdado. Rusia dice que de acuerdo. Y de hecho Rusia le dice a Estados Unidos, ¿a cuántos nos llevamos? Y Trump dice, no, ya, acceso a tu fortuna y todo esto, inmunidad, esto no es posible. Y entonces Maduro empieza a hacer los vídeos esos de yes war, no peace, ¿te acuerdas esos vídeos que hacía él? Sí. Y eso a Trump le molesta muchísimo. Trump interpreta encima que se está burlando de él. Claro. Ven aquí, si tienes lo que hay, que no tienes lo que hay que tener. Claro. Y eso es lo que sella... Cobarde, es verdad, cobarde. Eso sella su suerte. Eso, que Trump piense que... Porque cuando Trump piensa que alguien se burla de él... Pero hay una cuestión, David, que a mí me llama la atención. La gente no entiende lo que es la ley en Estados Unidos. Entonces, por eso, pues dicen las tontadas que dicen. Ni siquiera Trump, que no tiene un gran respeto por la ley ni por nada, está sujeto a la ley, está sujeto a los tribunales. Un juez en Estados Unidos te puede derribar un régimen. Hombre, no suele hacerlo, pero es verdad que es un problema. ¿Por qué no acceso a la fortuna? Porque ya la DEA está de por medio. Hay una serie de juicios en marcha que no lo puede cambiar ni el presidente de los Estados Unidos. Puede indultar una vez condenado, pero un juicio, un proceso judicial, no lo puede detener. Una salida de Strangis, una huida, pero claro, la garantía de ellos es seguir siendo ricos en el extranjero y dando ruedas de prensa. No se la, aunque hubiera querido, no se la podía dar. La gente, ¿y por qué ha pasado? Bueno, porque se chulearon y Estados Unidos es un Estado de Derecho. Con todo lo que se quiera, es un Estado de Derecho. Y hay una cuestión. Cuando él consigue los mandatos para todas las lanchas, para todos los barcos, para los petroleros, como parte de un problema de seguridad de Estados Unidos, dice el cártel de los soles y el tren de Aragua, que es una emanación, es un pseudópodo, digamos, del cártel, es un problema para la seguridad y la salud de los estadounidenses, y se lo vota el Parlamento. Claro, con eso tiene margen para hacer lo que le dé la gana, ¿no? Claro, él declara la emergencia nacional, establece que el tráfico de cocaína es perjudicial para la seguridad nacional de Estados Unidos, y hay un debate sobre qué es el cártel de los soles. El cártel de los soles, identificado no por él, sino por un gran jurado, que eso son palabras mayores en Estados Unidos, como tú muy bien has apuntado. Un gran jurado, desde el Poder Judicial, se decide que hay una estructura criminal que controla Venezuela, que está desestabilizando todo el continente, sino todo el mundo, como puerta de entrada de la teocracia iraní, de Rusia, de China y de todo lo demás, y además está exportando cocaína, y ahí hay dos personas que testifican que eso es cierto, un general que se llama Cliver Alcalá y otro que se llama Hugo Armando Carvajal Barrios, alias El Pollo. Y El Pollo confirma todo esto. Y ahora en esta causa de Maduro, El Pollo es una pieza clave, porque ya no tienen que ir a por otros testimonios, tienen al Pollo ahí dispuesto a cantar porque quiere librarse de la pena de... ¿Por qué no se ha publicado aún la sentencia del Pollo? Porque se supone que está hecha, ya se vio, pero no ha salido la sentencia. Eso es que siguen negociando. Pues la sentencia del juez Hellerstein, a quien por cierto en El País se escribió que es imparcial a pesar de ser judío. Eso bueno, es que el antisemitismo ahora, después de Gaza, después de Barbie Gaza, pero bueno, es que el antisemitismo... Eso se publicó en mi experiódico, que bueno, en fin, no vamos a hablar de eso, pero realmente el juez Hellerstein iba a dictar sentencia a Federico en noviembre. Sí. Y esa sentencia se demoró hasta febrero, cosa que a mí me quiere decir que la Fiscalía, el Departamento de Justicia, ya sabía que algo iba a suceder. Bueno, iba a suceder en Nochebuena. Exacto, sí. En Nochebuena. Pero hubo una cuestión técnica, parece, lo cual me llama la atención, porque siendo tan así aparentemente Trump, tan ejecutivo, tan de meter las narices en todo, aparentemente meter la pata siempre, luego siempre es una metedura de pata calculada. Pero ¿cómo deja hacer a los militares? ¿Los retrasa hasta que están físicamente todo el tiempo, la visibilidad y tal? Que eso...
cuando ves lo que pasó, que está en una película maravillosa de Cerdar Serti, cómo en lo de la captura de Ben Laden, cómo están los políticos interfiriendo continuamente contra los militares, ya lo pueden coger. ¡Ay, no, porque hay elecciones en Nebraska! Tal, y están rabiando. Me chocó que cuando dice el ejército no podemos intervenir con todas las garantías, Trump lo deja pasar en esas joyas. Claro, imagínate eso la víspera de Nochebuena. No, claro, no. Pero él le ofrecen otra cosa que es los bombardeos en Nigeria, que se dan el día 25, que verdad, se dan también. Verdad. A Boko Haram. Exacto. Pero él gana tiempo y él escucha porque su prioridad es que no haya una sola baja de Estados Unidos y que no haya que, y ahí bien entra el factor María Corina, y que no haya que sostener a ningún líder con presencia de soldados de Estados Unidos a la iraquí. Sí. Y esto es crucial, porque la operación se ejecuta de una forma increíble. Oye, esas defensas aéreas que adquirió Maduro a China y Rusia, como dijo Trump, se lo van a tener que hacer mirar, porque si ese es el nivel de defensa que vamos a tener en cualquier escenario, vamos, excelente. Maybor ¿no? Petit contaba el otro día que precisamente la novedad tecnológica que tenía Estados Unidos, durante 20 minutos no les dejó ni llamar por teléfono. O sea, bombardearon lo que quisieron, donde quisieron y a quien quisieron. Y hicieron eso, tuvieron una especie como de bombas aturdidoras que se probaron por primera vez, y aquello fue increíble desde el punto de vista de la ejecución. Entonces, a Trump le presentan varias opciones, tiene varios abanicos de decisión. Uno de ellos es, de hecho, instaurar a los ganadores legítimos de las elecciones del 24, que son Edmundo y María Corina. Pero claro, la reflexión que hace no él, sino Marco Rubio, que yo creo que tenemos que estar muy pendientes de Marco Rubio de cara a futuro, es, bueno, vamos a hacer sacrificios impuestos enormes, van a tener que hacer concesiones brutales, es mejor que las haga una marioneta que además no lo quiere, que es Delcy. Delcy quiere acceso a su fortuna y controlar desde atrás. La vamos a poner bajo el foco, va a tener que hacer todo y ya de cara a futuro veremos. Ahí él tiene asesoramiento de determinadas personas que le empiezan a decir, a intoxicar con María Corina. Rick Grenell, Steve Bannon, gente que está en su órbita que le dice, no, esta mujer no, pues por lo que sea. María Corina lo apuesta todo a ir ella sola a la Casa Blanca, sola, con el Nobel debajo del brazo, y hace el mayor sacrificio que puede hacer una persona, yo creo. Yo me quedaría la medalla de Nobel, pero ella, en nombre de su país, se la entrega, pero no se le da la medalla de Nobel, le da eso con una inscripción que yo he podido leer, en la que le dice, gracias por apoyar la libertad de Venezuela y conseguirla, porque lo que hace es ligarlo de cara a futuro. Claro, claro. A mí eso me pareció también extraordinario, lo que ha hecho siempre María Corina, sacrificar su vida por su país. Y lo que pasó, además yo creo que ahí es cuando empieza a cambiar la cosa. Eso es, ahí él empieza a llamarla María, no la joven que ganó el Nobel, que es como la llamaba antes. Y también, muy buena chica, muy agradable, ya no. Te puedo decir que están en contacto, Federico, pero claro, a mí una de las cosas que me sorprende... Le dio su teléfono personal, ¿no? Yo lo trato en el libro, que es, oye, la renuncia del ejercicio del periodismo a la hora de informar de estas cosas. Yo escuché en una radio que no voy a citar tampoco, pero de un grupo en el que yo trabajaba, en el que se dijo en antena que María Corina había entrado por donde se reparten los paquetes de Amazon. Sí, sí. Aquí pero bueno, esto es vergonzoso. Pero fue algo bastante general. David, de todas formas... Creo recordar que la agencia EFE también... La agencia EFE también hizo una cobertura que... También, en fin, si no lo decía con esas palabras... Por la puerta de atrás. Similar. Oye, por donde entra el secretario general de la OTAN, por donde entró Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca. Pues... Oye, cuando alguien va... está la entrada de los Mindundis, que es por donde yo entro, que es los periodistas, el servicio, la entrada de los jefes de Estado, y luego por donde entran todos los demás. En el libro, lógicamente, tú hablas mucho de la prensa, del papel de la prensa, es tu papel. ¿Cómo explicas o cómo eres capaz de explicar que un presidente que califica a buena parte de la prensa como falsaria sea el presidente que deja más libertad a los periodistas para preguntar? Donald Trump es muy fácil hacer la caricatura. Y para hacer la caricatura ya está el 90% de la prensa. Yo leo medios españoles que de cada 5 palabras, 6 son ultra. Ultra. María Corina Machado, la ultra, fue a la Fundación Heritage, que es ultra, en nombre del gobierno de Trump, ultra. Como en España ya no cabe un fascista más en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Aparte de eso, Trump es una persona que es uno de los presidentes más
importantes e influyentes en la historia de Estados Unidos. Están Nixon, Reagan y Trump, porque son los que más están cambiando las instituciones, son síntoma de algo. Trump no es la causa de nada, es el síntoma de algo que está sucediendo. Y él hace de la prensa un instrumento necesario de su poder. Es el presidente más accesible. Alguien, como tú decías, de Valencia, haya podido entrar allí y preguntarle a Trump este año 15 veces, oye, no es solo cuestión de que yo esté ahí dando la lata todo el día, es que él da la palabra. Ahí no se pactan como aquí las preguntas, ni se coordinan entre los periodistas. Ni... Mira, yo he estado en Estados Unidos en 3 visitas del actual presidente del gobierno español, no he podido preguntar ninguna. A mí me sorprendió muchísimo en la cumbre de la OTAN que llega Sánchez, la que venía con el de medios, F, el país, la SER, ya está, no hay más preguntas. Y yo, ¿pero esto qué es? Y en esa comparecencia, además, Sánchez dice, bueno, yo quiero pedir el voto para para Joe Biden, porque como presidente progresista yo no estoy de acuerdo con Donald Trump. Oye, ya se ha entendido tu suerte, ¿no? Trump no es eso. Trump, cuando lo ves cogiendo el helicóptero, hemos entrado 20 periodistas y yo estoy en una melea allí y yo veo a compañeros preguntarle del Kurdistán, de Angola, de Armenia. Oye, contesta todo. Y, o sea, no tiene un nivel de conocimiento Kissinger, pero sabe de lo que habla. Bueno, el de Angola me llamó el otro día, estamos viendo a ver si conseguimos la paz. Y yo me sorprende, ¿no? O sea, tiene un conocimiento bastante detallado de las cosas. Y yo creo que en su segundo mandato, Trump está más centrado en su legado internacional. Trump quiere conseguir la caída de la dictadura cubana. Trump está rodeado en Florida de venezolanos, cubanos, españoles. Ojo al embajador que está aquí de Estados Unidos, que viene de Florida, Benjamín León. Es gente que le ha asesorado muy bien sobre cuál podría ser el método para que por fin, después de tantos años, cayera la tiranía cubana. Yo cuando dijo el otro día, y me ha chocado, pero es verdad que están saliendo grandes empresas, están huyendo de Cuba, que es sorprendente, porque peor que está Cuba, ha estado no tan mal como ahora, pero ya no tiene petróleo. Hasta México ya no quiere darle petróleo, porque yo creo que lo de Maduro ha tenido un efecto balsámico. Es que murieron 50 cubanos allí defendiendo. Y que no se sabe qué hacían y cómo lo defendían. Es que así no te defiende nadie. Claro, pero es decir, estaban secuestrando a ese tío. Oye, no les valió de nada, ni para protegerlo ni para controlarlo. Pero hay una cuestión, estos planes de Marco Rubio, que es un cubano, además con los cubanos sufren mucho lo de Cuba, porque son cubanos. O sea, a lo mejor en Bolivia lo sufren, pero no se nota. Los cubanos se nota. Y en Miami se nota. Pero es que los venezolanos ya son más. Los colombianos son más. Y todos vienen de lo mismo. Huyendo del comunismo, odian. Y saben que Estados Unidos es la única, digamos, la única arma real que tienen contra estos regímenes de fuerza, que es la fuerza de Estados Unidos. ¿Cómo han conseguido que algo tan poco publicitariamente atractivo, como es un plan a 2 años o lo que sea de Venezuela, e incluso puede que a más tiempo en Cuba, porque es el mandato de Trump, quedan 3 años, algo menos, bueno, pues en 2 años tiene que estar más o menos sustanciado. ¿Cómo es posible que hayan convencido a Trump, que es un tío que vive de la escaleta cada día de la televisión, de que haga un plan a largo plazo en países con regímenes tan complicados de mover? Es que es crucial, Federico, cuando Trump se mueve de Nueva York a Florida. Y él, en la academia militar, estaba muy rodeado de gente de Venezuela, que le ha estado asesorando a lo largo de los años. Y es que nos hemos empeñado, yo creo que la prensa también hemos hecho un mal trabajo a la hora de contar quién es Trump. Trump tiene una ideología y una forma de ver las cosas. Es un oportunista, es un hombre de negocios, es una estrella de la televisión, lo que tú quieras. Pero tiene unas ideas. Y su oposición a esas tiranías que han controlado Nicaragua, Cuba y Venezuela, yo creo que es genuina y viene de su primer mandato. Lo que pasa es que en el primer mandato estaba controlado por gente que pretendía ser los controles al niño rabioso que está aquí y que tiene rabietas y que lo rompe todo, y ahora se ha rodeado de un equipo en el que su brazo ejecutor es Marco Rubio, y eso le permite articular esta política de una forma más eficiente. Y ya controlando el Pentágono y la Secretaría de Estado, yo creo que él ya tiene una forma de ejecutar ese plan, que sobre todo es una nueva doctrina estadounidense que viene a decir que el continente americano tiene que estar libre de dictaduras. Algo muy sencillo, algo que hubiera firmado Reagan o Nixon, tú lo sabes perfectamente. Por supuesto, pero hay una última cuestión, yo les dejo preguntar más. ¿Por qué es tan difícil en Europa entender que el mundo occidental, tal y como está, no tiene posibilidad de sobrevivir?
¿Por qué no entender que Estados Unidos, que es el país más fuerte, que tiene la capacidad militar mayor del mundo, intenta no hundirse en este piélago del balneario europeo, donde no tiene ni capacidad? El otro día lo veía atónito, ni para coger el dinero de los rusos y dárselo a Zelensky. O sea, porque un tío de Bélgica dijo que le daba miedo Putin, personalmente, y va y dice, bueno, pues entonces vamos a subir impuestos, ¿Pero cómo es esto? Entonces, claro, cuando tú ves la actuación militar de Estados Unidos con Maduro, bueno, alguien que tiene ese ejército, que ojalá lo tuviéramos, ojalá, y esa decisión, porque eso podía haber salido mal. Mira los helicópteros de Carter, o sea, salieron muy mal, 4 y los 4 salieron mal, puede pasar. Pero ¿cómo es posible que no entiendan que aparte de que sea Trump, probablemente cualquier presidente con capacidad, no una momia como Biden, en Estados Unidos habría tenido que hacer algo muy parecido, y que lo de la OTAN ya fue Obama el que dijo, y había empezado Clinton, que Europa no podía estar defendiéndose con dinero de los norteamericanos, que tienen menos renta per cápita que los europeos. Es curioso, Federico, porque con Obama empieza una tendencia que es la tendencia de que Estados Unidos asume ya que no es una superpotencia y que Occidente ya no es hegemónico, y hay ese discurso, esa gira de Obama por los países islámicos y de gira, Egipto, todo esto. Entonces, Trump representa una enmienda de esto. Trump representa un choque por el cual tú impones a la OTAN un rearme en contra de toda la izquierda global y sobre todo la izquierda europea, todos los Podemos y sus sucedáneos, y empiezas a decir, no, aquí todos tenemos que apechugar. Por eso el enfado de Trump con Pedro Sánchez es tan grande. Sí, es muy chocante, porque España pinta muy poco, pero es una cuestión ya personal. No aportamos, porque somos el único país, para él, que se está beneficiando de su posición, tiene que ser defendida porque tiene 2 bases de Estados Unidos y el escudo Aegis, y ya está. Entonces tú te permites no aportar lo mismo que todos los demás, ¿no? Y segundo, él quiere que Europa sea fuerte. Él lo mismo lo dice, yo quiero que la OTAN sea fuerte y que sea menos dependiente. Si lo consigo al final de mi mandato, estupendo. Lo que pasa es que con Trump vuelve esta concepción de que es que Occidente, las democracias occidentales que respetan la igualdad, la libertad, tienen que ser hegemónicas con una demostración constante de fuerza y de poder. Ya está. María Corina Machado lo explica. Tú a la dictadura venezolana le has demostrado la fuerza, ya no hay más que hacer. Ya está, ya están desmontando el chavismo. La ley de hidrocarburos, desmontar el chavismo, liberar presos políticos. ¿Quién lo consigue eso? ¿Lo consigue Zapatero 10 años mediando para nada? No, lo consigue Trump con una demostración de fuerza. Y Trump quiere llevar eso a todos los sitios, incluida Europa. ¿Crees también. Que puede haber una reunión de María Corina y Delcy Rodríguez? Por lo que yo he hablado con María Corina Machado en Washington, no. Radicalmente no. Ella es consciente, María Corina, de que su papel... María Corina está dispuesta a todos los sacrificios posibles, todos. Quitarse de en medio, estar al cargo de una comisión de lo que sea. Le ha dado la medalla del Nobel a Trump. Sí. Eso es un sacrificio. O sea, te han dado una medalla, tú se la entregas con tal de que consiga la libertad de tu país. Yo creo que ella sabe que su papel, aparte de asesorar ahora a Trump en una transición, está en el futuro. Y lo que sí que ella tiene claro es que no va a ser parte de ninguna forma de legitimar a una especie de sucedáneo de la dictadura. Delcy es una dictadura marioneta, ridícula, pero dictadora al fin y al cabo, ¿no? Fíjate, Federico, que ha llegado Laura Doglu, que es la nueva embajadora de Estados Unidos, se ha reunido con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, y en el comunicado oficial, ¿sabes cómo les llama? Me he reunido con Delcy y Jorge Rodríguez. Ni presidentes, ni encargados, ni nada. Como 2 señores que están ahí porque los hemos puesto. Ahí, exacto. 2 cuestiones. Respecto a esto que comentabas de que Trump quiere que las democracias occidentales recuperen la hegemonía y ¿qué pinta ahí la ONU? Quiero decir, la ONU en las últimas décadas se ha convertido, y esto que se llama pomposamente la legalidad internacional, se ha convertido en el principal refugio de dictaduras, respaldo de terroristas, como vemos con Hamas, en Gaza y demás. Me gustaría saber, si lo sabes, claro, qué piensa Trump del papel de la ONU en el futuro. Y una segunda cosa, comentabas que Trump es un síntoma, coincido, es un síntoma sobre todo y una reacción ante las políticas
hablas de wokistas, de la izquierda y, demócrata, si hablamos de Estados Unidos. ¿En el Partido Demócrata son conscientes de eso? ¿Hay autocrítica? ¿Se están planteando volver, pues no sé, a la etapa de Clinton, a una socialdemocracia y abandonar el wokismo? ¿O no hay ese proceso de transformación dentro de los demócratas? Primero, la ONU está en quiebra. La ONU ha dejado de pagar a Estados Unidos. Tiene una, pero otros países, también, Venezuela le debe, Venezuela no vota porque no paga. Entonces Trump ha dicho una cosa muy importante. Dice, yo quiero que la ONU triunfe. Yo podría hacer que todos los países paguen. Si yo llamo, hago 5 llamadas, la ONU deja de tener problemas. Pero para eso la ONU tiene que funcionar. Yo recuerdo, y tú lo recordarás, Federico, John Bolton, el que fue su consejero de seguridad nacional, ahora enemigo suyo, dijo, si la ONU perdiera el edificio perdiera 5 pisos, no pasaría nada, porque está atrofiada, no funciona. Y Trump lo que quiere es que se dinamice y que deje de ser un foro de queja y protesta de China y Rusia, ¿no? Pero claro, para eso se necesitan muchas reformas. Y ahí Trump tiene poco margen de maniobra. Ha intentado crear este Consejo por la Paz, que no está quedando en nada porque no se ha sumado casi nadie. Pero eso tiene mala solución y solo en la voluntad del secretario general de ir y rendirle pleitesía, como la que le rinde Mark Rutte, porque es muy egocéntrico Trump, y tienes que llamar ir y llamarle daddy y hacer todas las cosas que hace Rutte, pero ahí consigues cosas. No, sí, yo puedo que le vaya a llamar Honey cualquier día. Pero es listo, ¿no? Es muy inteligente, ¿no? En su actitud. ¿Quién? ¿no? Rutte. Claro, bueno, el problema es que luego en Europa te dicen eres un idiota y además no consigues nada. Y lo que consigues es sobrevivir en el cargo, que no es poca cosa, claro. Y los demócratas, hay una doble alma del partido, hay una alma anti-woke que representa a la nueva gobernadora de Virginia, que viene de la CIA, tal, pero hay una alma que la cabra tira al monte y está el Mandani en Nueva York, que mucha revolución comunista y alquileres gratis, pero no ha sido capaz de retirar la nieve cuando ha nevado en Nueva York, y Nueva York en este momento es un verdadero desastre. Entonces, hay ahí una confusión demócrata. Yo creo que Trump se puede dar un batacazo, pero como sucede todo desde 2015 en Estados Unidos, estas elecciones y todo lo que pase no es un triunfo demócrata, será un triunfo o una derrota de Trump. Porque es todo en torno a Trump. Y él o se la pega. Tú dices al final, en la conclusión, que lo que ha conseguido Trump es que la gente actúe con referencia a él siempre y en todos los ámbitos. Cosa que es verdad. Y parece imposible, porque el aspecto caótico, la primera legislatura de Trump es contradictoria, es... No sé, es estúpida porque hay cosas que te anulan otras cosas. La voluntad de pelear con la hegemonía progre, digamos, izquierdista, que es woke, y es más que woke, está, pero digamos su eficacia. En cambio ahora, en el año que lleva, o ha aprendido la lección, la aprendió. Pero es que es totalmente distinto. Tú planteas, por eso se llama objetivo venganza. Voy a vengar la mala primera legislatura, que he perdido las elecciones porque me las han quitado, pero yo creo que la venganza es sobre todo a los suyos. Sí, eso es una purga de los suyos. Es una suyos. venganza a su propio grupo, que no era su partido. Y purga el partido, purga el funcionariado, purga su propia campaña y hace una purga constante y todavía está en ella. Sí. A ver, me gustaría, Federico, primero felicitar a David, porque me parece importante. Ya en su día hizo importantes aportaciones sobre las conexiones de Putin con el independentismo catalán, que fue una gran revelación, y está haciendo una mejorable cobertura de toda la vida norteamericana. Lo que yo no sé es cómo no se vuelve loco siguiendo a Trump, como dice el bolero, ¿no? Sí. Pero me gustaría preguntar 3 cosas, y la medida que puede ser breve. Primero, parece que el régimen de chavista lo que quiere es ganar tiempo, y el propio Trump tiene unas elecciones a medio plazo que entiende que a lo mejor pueden atarle las manos. Yo no sé esa influencia. Has hablado de la familia Rodríguez, pero te has olvidado un tercer componente de esa familia, se llama José Luis Rodríguez Zapatero, y cómo pueden estar los casos abiertos al respecto. Y en tercer lugar, abonado incluso con ese estereotipo que hace la prensa española sobre Trump, etcétera, etcétera, hay un objetivo, y es que Sánchez se convierta en el alter ego, merecer la atención del propio Trump para crear su propio personaje mitológico. Me gustaría conocer un poco tus reflexiones. Mira, brevemente, sobre Venezuela, realmente hay claramente una estructura en pie de cara a futuro.
el presidente Marco Rubio, en realidad, tiene un plan muy claro que pasa por una estabilización ahora, porque entren las petroleras y que de cara a futuro haya elecciones. El secretario de Energía, en una reunión con petroleras, dijo que en unos 24 meses. Estamos hablando de un plazo que se va a alargar bastante. Pero claro... Pero va a tener los votos para eso en unas elecciones parciales que el Senado pueda atar a... De todos modos, eso ya está fuera de todo, de toda discusión, porque él ya no informó al Senado y al Capitolio de los ataques porque no los consideraba un acto de guerra. De hecho, no hay presencia de Estados Unidos allí, simplemente tienen una marioneta muy bien ejecutado y no necesita más. Y aunque le sometan a un impeachment tras otro, yo creo que eso ya da lo mismo, ¿no? Aunque los demócratas entren. Zapatero está claro que es alguien que aquí tiene mucha atención. Allí se le considera uno más del régimen dictatorial. Con quienes he hablado, que desde luego Trump no sabe ni quién es Zapatero ni le va a importar nunca, pero hay gente en el Departamento de Estado que considera que con sus 10 años de mediación no ha mediado para que la democracia llegue a Venezuela, sino que ha mediado para que el oxígeno siguiera fluyendo en Maduro y sobre todo en su amiga íntima Delcy Rodríguez. Y se le considera una parte más del régimen. ¿Tú crees que su negocio se van a esclarecer con las declaraciones que está haciendo el Pollo Carvajal, por ejemplo? El Pollo Carvajal ha ofrecido información, según me han dicho a mí sus abogados en Nueva York, información sobre exaltos funcionarios que han sido elementos estratégicos de esta dictadura. No me han querido decir más, yo entiendo que se referían a Zapatero, pero el Pollo está y a varios europeos más, ¿sí? Decían, ¿no? Yo te leí que además europeos apuntaban no solo España, es que en toda la Unión Europea han comprado, han pagado a gente. Y a opositores venezolanos, dice el Pollo Carvajal. Bueno, hay algunos que por su ineficacia ya se ven. 100%. Y por último, el asunto de las investigaciones que pueda haber en torno a Zapatero de cara a futuro, yo creo que eso depende de lo que el juez vaya hallando primero con sus prioridades. Es que hay otros imputados en la macrocausa del cártel de los Soles que son Diosdado Cabello, que está ahí, que lo ves que la cara que parece que vaya a explotar de un momento a otro. Acaba de hacer a su hija ministra de Turismo. Pero está imputado, ¿eh? Vladimir Padrino lo estaba y hay muchos más. A mí me consta que Zapatero ha estado haciendo gestiones aquí en Madrid para un futuro del chavismo sin Chávez y que eso sí que determinadas personas que están integradas en esa estructura y que Zapatero ha sacado de prisión y se ha traído aquí, como un exgeneral que se llama Rodríguez Torres, son gente de interés en Estados Unidos. Y el papel de decir la contraposición entre Sánchez intentar... Mira, está claro desde el punto de vista de Sánchez o de Rubio, que es quien asesora a Trump en estos asuntos. En la Casa Blanca se ve claramente lo que está intentando hacer Sánchez, que es alzarse como la voz anti-Trump y sacar rédito político. Y Trump en esas cosas no entra. Trump no entra a medirse con Sánchez porque no lo considera a su nivel. Cuando Sánchez le insulta, le dice algo, a mí me sorprende porque le preguntamos abiertamente, pero nunca entra. Porque él sabe que Sánchez está en una estrategia de conseguir rédito político. Algo. Sí. Para parecer que hace algo. Sí. Y a Trump eso no le interesa. A Trump lo que le interesa es que España pague el 5% de defensa, pero él no lo hace atacando directamente a Sánchez. Lo hace pidiéndoselo a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Yo le pregunté a Mark Rutte cuando estuvo en el despacho Oval, salió, atendió a los medios y le dije, Sánchez ha conseguido de usted una excepción, del único de Europa que no paga ese 5% del PIB en defensa. Y Rutte me dijo, creo que está equivocado y dentro de unos pocos meses lo vamos a ver, como Sánchez se equivoca. Eso, Rutte. Entonces, Trump no tiene nada más que hacer. A ver, Sergio Eras, hay llamadas de oyentes. ¿Por dónde van las preguntas? Hay varias preguntas para nuestro invitado de hoy. En nuestro Instagram se han centrado un poco más en la cuestión de, como habéis hablado antes, de cómo es trabajar cerca de Trump en el día a día. Y en el WhatsApp del programa tienen más que ver con cuestiones políticas. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta las escuchamos. Bueno, Sergio, a ver, preguntas para David Alandete. Vamos con las preguntas. En primer lugar, como decía, algún oyente tiene más interés por el trabajo día a día cerca de Trump y en audios nos han dejado varias cuestiones, aunque hay una, o mejor dicho, un nombre propio, aunque Paco Rosell se ha anticipado un poco preguntándolo, que lo acapara casi todo. Señor Alandete, ¿qué piensa Donald Trump del tema de Ucrania? Porque lo ha abandonado, ya no le interesa Ucrania, porque la verdad yo tenía bastantes esperanzas al principio. Preguntas más un poco saber si allí en Estados Unidos hay políticos del nivel de los que tenemos aquí, si hay algún rufián, alguna Montero, alguna María Jesús que pegue codazos en funerales, por saber si solo pasa aquí o hay otros países a los que ha llegado esta gente a la política. David, buenos días.
¿Qué opinión hay en la administración Trump del expresidente Rodríguez Zapatero? ¿Hay posibilidades de que sea procesado en Estados Unidos? Señora Landete, le quería preguntar una cosa que es la que me quita el sueño. Trump, ¿usted cree, o Marcos Rubio, que van a ir a por Zapatero? Es que es lo único que me interesa, que le echen el guante. ¿Para cuándo la orden de busca y captura para José Luis Rodríguez Zapatero? Aclararíamos bastantes cosas. ¿Qué futuro les espera a los hermanos Rodríguez, a Diosdado Cabello y a todos los cómplices de la narcodictadura venezolana? ¿Es Zapatero un objetivo firme de la administración Trump? Porque mientras ande suelto, mucho me temo que va a facilitar que toda esta gente se establezca en España. Bueno, la verdad, seguir a Trump es no dormir, es lo primero. O sea, él duerme poco. Duerme muy poco. Y es hiperactivo. Y de verdad, Federico, yo no tengo ni lunes, ni miércoles, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Él sale, el domingo vuelve, habla y nos vuelve locos a todos los periodistas. Ahora, yo se lo digo a su equipo, no solo es el presidente más accesible, pues yo he estado allí con Bush hijo, Obama, Biden y Trump. Oye, ha generado una industria del periodismo. Nos hemos multiplicado por 10 los periodistas que están allí. Los freelancers están haciendo el agosto. Vende. ¿Cómo vas a vender a Biden? Mira, escrito un libro, o sea, de Biden el libro serían 10 páginas. Primero, este son 400 de un año, ¿no? Y yo creo que es alguien que da mucho juego. Y esta es una, de verdad, esta es una edad de oro del periodismo en Estados Unidos, como no ha habido durante Biden. Con Biden vivimos una época lúgubre de presiones de periodistas para ocultar el declive de un presidente. Bueno, es que era dramático. Pero nos presionaban, nos llamaban sensacionalistas. Yo publiqué varios reportajes en ABC sobre el declive del presidente y la embajadora que tenían aquí, Julissa Reynoso, que había sido jefa de gabinete de Jill Biden, es decir, cargo político. Estaba viva. Nos llamaba para, oye, esto es que estáis haciendo prensa del corazón. O sea, tremendo. Como te llamó Sánchez en un día señalado. Sí, como Sánchez, exactamente. Luego, el interés por Sánchez es ninguno por parte de Donald Trump. A él lo que le interesa es que España... Un país que, por cierto, a él le gusta mucho. A mí me llegó a decir, un día me preguntó, ¿de dónde eres? Le dije, de España. Él pensaba que yo era de Venezuela, porque siempre le pregunto de Venezuela. Y me dijo, en España, qué gran sitio. Y además nos ha dicho que él ha venido aquí, ha estado aquí, que incluso se interesó por los campos de golf y todo lo que le interesa. Sí. ¿No? Creo que había un proyecto de Sebe Ballesteros. Eso es. Cuando él empezó a diseñar y tal, que es la época en que a él le gusta mucho el golf, que creo que es cuando se acercó, que había querido comprar o hacer una red. Fue cuando diseñó 6 campos de golf. Eso es. Pero murió. Y entonces aquello pues se quedó un poco en el limbo. Él tiene un gran concepto de España, lógicamente, un gran país. Sí. Y yo creo que lo que no le gusta es el gobierno. Lo que pasa es que él políticamente no entra, porque Trump sabe que él es munición para políticos europeos que son contrarios a él. Y él nunca se mide con ellos, porque no quiere darles oxígeno. Es como esto de decir de repente, no, pues me voy a medir con... ¿Quién está al nivel de Trump para medirse con él? Él considera que Sánchez no es ni siquiera digno de su mención. Bueno, Xi Jinping, el único. Xi Jinping. ¿No Putin? Te han preguntado por Groenlandia? El otro día estuvo aquí, el viernes pasado, Antonio Hernández Mancha, que escribió recientemente en El Debate un artículo largo sobre Groenlandia que me pareció sorprendente, lo explicó. Vamos a ver. Groenlandia está vacío, es un res nullius, no hay nadie. Hay 50.000 personas en una cosa que es 4 veces España, que es un enorme témpano de hielo. Pero todas las rutas las está controlando Xi Jinping ya, a través de Rusia o de Irán o de lo que sea, pero básicamente China. ¿Cómo no va a actuar Estados Unidos ante eso? Lo que Trump ha querido es tener más margen de maniobra de Estados Unidos y eso ha pasado por presionar a Europa a que le dé más margen de maniobra. Entonces, Trump está todo en su libro El arte del trato. Pides 200, consigues 10 y cantas victoria. Entonces pidió la soberanía total, la invasión del canal de Panamá, Canadá y todo lo demás. Al final consigues que tus barcos pasen de forma más barata por el canal y poder expandir la presencia en el Ártico a través de Groenlandia. Pero también, oye, Groenlandia está pegado a Estados Unidos. Y a Rusia. Y él hizo una broma diciendo, es que le pedía a Dinamarca que ampliara la defensa de Groenlandia y ofrecieron mandar 2 trineos con perros. Eso dice, ¿cómo vamos a defender Groenlandia? Y tiene que estar... Fue la representación de la Unión Europea, con el autobús. Un autobús y medio. Entonces, Groenlandia ha sido una estrategia que le ha salido bien y en Estados Unidos
es lo que tú decías antes, Federico, porque creo que lo has descrito muy bien. Parece que el mundo esté acabando, estén al borde de la guerra civil, Trump sea un payaso que es con un circo rodeado de simios, pero al final lo que está sucediendo es un presidente expansionista que no es popular como lo era Reagan, pero que está consiguiendo algo que es un rearme, una reorganización y hacer del Estado algo más eficiente. Y en eso está. O sea, acuérdate, Federico, cuando Reagan era presidente era el hazmerreír de todos también, el actor de Hollywood. La primera legislatura, la segunda mayoría absoluta total. ¿Y cambió? Pero tenía una diferencia. Reagan, como Lincoln, se hacía perdonar con el chiste. Eso es. Pues la campaña cuando gana la presidencia, lo primero que dijo, bueno, tengo que decir que yo no voy a aprovechar la inexperiencia, la escasa edad de mi contrincante en la campaña electoral. Al propio contrincante le dio la risa. Sí. Y efectivamente, pero la cuestión es que Reagan militarmente hizo las inversiones mayores, contó con el Papa, contó también algo con Margaret Thatcher, pero básicamente con el Papa. Y yo recuerdo porque viví un año allí, cuando hizo una película que era Let Poland Be Poland, y aquello era como una conjunción de buenos. O sea, y además que se hacían perdonar. Bueno, el Papa era el Papa, casi lo mata a Liaca, pero sobrevive. Y Reagan, recuerdo que cuando viene por primera vez a España, que lo trae la COE, Peridis en El País, lo sacaba con unas botas de vaquero con la cruz gamada. Sí, me acuerdo. Con la cruz gamada. O sea, y ahora es el icono de... Y que hasta de Obama le cita como... Es muy gracioso, Federico, porque una de las cosas que vemos los periodistas, Trump lo ha llenado todo de oro. Sí. Y todo con letras cursivas de estas de invitación de boda. Pero en la Rosaleda pone allí The Rose Garden y ha puesto todos los retratos de todos los presidentes desde George Washington hasta el suyo 2 veces. Claro. Y él mismo ha escrito la biografía de casi todos. Entonces, en la de Reagan está escrito por él, dice, al final de su biografía oficial, Ronald Reagan era un gran fan del presidente Trump y el presidente Trump es un gran fan de Ronald Reagan. Con Nixon, maravilloso, maltratado por la historia. Foto de Biden, el bolígrafo automático. No es la foto de Joe Biden, sino un bolígrafo automático que es el que usaba para firmar los decretos. Tremendo, ¿eh? No puede parar. Bueno, pues muchas gracias, David. Enhorabuena, de verdad. Y hay que leerlo, y hay que verlo. Yo lo veo siempre en YouTube. Además siempre va vestido como hay que ir. Está representando a España, y más en la Casa Blanca, con Melania. Con Melania, que tiene mucho más poder del que pensamos. Hay un capítulo también dedicado a Hay varios, porque yo la vi con la famosa Pamela. La he visto muchas veces porque es más fácil conseguir credenciales para actos de ella en su primer mandato. Pero una cosa, Federico, se burlaban de mí cuando fui a verla, compré la entrada y el cine estaba lleno. Entonces puse en Twitter, lleno de... Entonces, gente de aquí en España, eso es mentira, estás mintiendo, no sé qué. Oye, el documental más taquillero en su estreno en la historia. 8 millones de recaudación, que eso para un documental en Estados Unidos ya es. Parece que 4 estaciones no dio para tanto. No. Bueno, enhorabuena, David. Hacemos una pausa. Vamos a ver si hay alguna catástrofe. Y en la Crónica Rosa va a ser Crónica Verde Oscuro. O sea, como sigan haciendo papeles de Epstein, no sé lo que va a pasar, ¿eh? Sí. La mitad de las casas reales, bueno, qué vicios. Bueno, ahí estaréis también, claro, es que hay tantas cosas. No, ahí está todo el país y cuanto más salen cosas de Epstein en las que aparece mencionado Trump, más escándalos él se saca por otro sitio. Como ahora desmontar todo el Kennedy Center, que es la ópera de Washington. Que, mira, odio a los Kennedy, los reconozco desde siempre. No me gustaba Jack, no me gustaba nada. Su padre era un poco nazi y además robaba elecciones. Tammany Hall era el delito. Y que incluso el Ted Kennedy, el famoso senador, mató a 2 mujeres en un accidente de tráfico y se le perdonó, se olvidó. Pero es que era el embajador en Inglaterra del padre de los Kennedy y era el mayor apoyo que tenía Hitler en la escena internacional, el Golfo. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.